Bien, en esta parte 4, bien, aquí ya están todos los temas. Nosotros en esta parte 4 de Psicología del Inversionista vamos a ver algo muy, muy interesante que se llama la seducción del pesimismo. Bien, ya la próxima semana veremos margen de seguridad y para la última clase pasamos el tema de suerte y riesgo. Bien, entonces, la seducción del pesimismo básicamente nos hace pensar que el pesimismo suena a alguien que quiere ayudarte. Bien, es algo que no sé, por ejemplo, personas que de repente, alguien que quiere abrir un negocio, ¿no? Normalmente vas a escuchar a veces consejos de, oye, pucha, ¿crees que es el momento oportuno? La situación no está tan buena, de repente no te va a ir tan bien. Justo en el local donde quieres abrir otro local y no le fue tan bien, mejor no lo abras ahí, ábrelo en otro lado. Siempre hay como que esos consejos, pero si nosotros vemos detrás de la mayoría de consejos que se suele valorar de las personas, hay una pizca de pesimismo y muchas veces ese pesimismo refuerza psicológicamente el tema de, oh, esa persona nos quiere ayudar, ¿bien? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el ser humano abraza el pesimismo como un buen consejo? ¿No? Porque muchas veces, no sé, inclusive hasta en el tema de inversión, a mí me pasó cuando recién ingresé, de repente a muchos de ustedes les está pasando en estos momentos, y era el tema de, oye, yo ingreso a los mercados financieros con mi capital y muchas veces escuchas, oye, pero ¿es realmente seguro? ¿Realmente sabes lo que haces? Si no tienes mucho conocimiento, ¿por qué ya estás ingresando? Si, no sé, tal familiar no le fue tan bien, si tal, he visto que en las noticias todo está retrocediendo. Siempre hay esas frases con una buena pizca de pesimismo que intentan, entre comillas, ayudar o servir como consejo. Y sí, muchas veces el ser humano lo abraza como mensajes de personas que te quieren ayudar, cuando realmente un tema psicológico que va mucho más profundo y vamos a verlo el día de hoy. ¿Y por qué lo vamos a analizar a tan profundidad? Para poderlo saber manejar, ¿bien? Ahora, esto bien es algo que siempre ha pasado, bien. Esta es la frase de un historiador de Deirdre McCloskey, bien. Y él lo que menciona es que por razones que nunca ha entendido, a la gente le gusta oír que el mundo se está yendo al garete, se está yendo a la basura, se está yendo al tacho. Siempre, en cada época del año o en cada rango de años, digamos, siempre hay algo pesimista, bien. Siempre en su momento fue la sobrepoblación humana, cosa que nunca existió. Bien, el mundo nunca estuvo ni siquiera en riesgo de sobrepoblación humana, pero pues básicamente hubo una gran narrativa. Bien, yo sé que ustedes lo deben recordar, hasta China inclusive hizo que las familias únicamente tuvieran un hijo por este riesgo de sobrepoblación humana. La sobrepoblación humana es cuando ya no hay espacio para que existan humanos y cada quien en su país sabe que entre ciudad y ciudad hay arduo espacio de carreteras y no existen humanos entre todo ese espacio. Entonces, nunca existió realmente una sobrepoblación humana como tal. ¿Bien? Lo que sí hubo fue concentración de humanos en determinadas ciudades. Y eso sigue habiendo hasta el día de hoy, pero eso no es sobrepoblación en el planeta. Eso es una saturación de humanos en un solo lugar, que es muy diferente. Bien, y continuamente siempre suele haber, ¿no? Está el tema, no sé, otra tendencia negativa que hubo en el calentamiento global, también es otra tendencia negativa que se está afrontando no de las formas más adecuadas, sino de las formas más comerciales, digamos, más rentables posibles, ¿bien? Pero siempre hay diferentes narrativas y siempre que una narrativa se propaga por el mundo, detrás hay diferentes incentivos, ¿bien? Porque si no, no se propagaría, o sea. Si nos ponemos a pensar realmente cómo es que se propaga alguna narrativa, medios de comunicación, redes sociales, y para que eso pueda agarrar más impulso, para que las marcas inclusive adopten eso de ahí, pues tiene que haber muchos intereses detrás. Si no hay intereses, simple y sencillamente no se propaga o se cambia ligeramente la narrativa para que sea mucho más rentable o aceptable, llamémoslo así, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber esa pizca de pesimismo para que el ser humano se sienta cómodo, para que nunca se sienta como ¿cuál es la palabra? Para que no es cómodo, sino para que nunca se sienta tranquilo, para que siempre tenga algo de qué preocuparse y diga, bueno, no estoy tan mal como pensaba, ¿no? Pero bueno,
Ahora, entonces aquí vemos que el pesimismo, bueno, siempre va a ocupar un lugar especial en nuestros corazones, en nuestro cerebro. Bien, el pesimismo suele parecer la parte más inteligente, ¿no? El tema de, no vayas por ahí que está peligroso, o no vayas por ahí que está muy oscuro, no vayas tan rápido por la carretera, no nades tan profundo porque no sabemos qué hay más allá. Siempre hay como que la opción más inteligente, este tema del no hagas algo porque te puede pasar esto otro. Bien, entonces suele parecer como un buen consejo. Y el optimismo, bien, muchas veces suele parecer algún argumento comercial, bien, o sea, suele parecer que te quieren vender algo muchas veces. Pero realmente no es así, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Solemos confundir el tema del optimismo con el tema de la autocomplacencia. La autocomplacencia es totalmente opuesta al optimismo, ¿bien? El optimista realmente no es que crea que todo va a ir fenomenal, que todo va a ir excelente, ¿bien? Digamos que, no sé, cuando Bitcoin estaba en 100.000, ¿bien? Un optimista podría decir que, ok, va a llegar a $150.000, pero un autocomplaciente que también podría decir que va a llegar a $150.000, la diferencia es que el optimista puede ver todos los obstáculos en el camino o es consciente de los obstáculos en el camino. Puede estar preparado para, en caso caiga a 90, 80, 70.000, para luego llegar a 150.000. Mientras que el autocomplaciente únicamente lo que ve es, ok, estamos en 100.000, no va a pasar nada malo y de acá vamos directo, sin escalas, hasta 150.000. El autocomplaciente lo único que hace es engañarse psicológicamente y se termina transformando en una persona pesimista tarde o temprano. Bien. Mientras que el optimista es todo lo contrario, o sea, siempre ve probabilidades, ¿bien? Siempre ve probabilidades, pero dentro de estas probabilidades siempre apunta hacia un buen resultado, más allá de todos los contratiempos, como ya se los comenté, que pueda encontrar en el camino. O sea, inclusive alguien que estudia una carrera, que migra de una ciudad o migra de un país a otro, pues esas personas suelen ser optimistas porque saben que se van a encontrar con varios contratiempos, pero aún así bien, tienen el optimismo de que van a llegar a un punto más alto del que ahora se encuentran, por más que en el proceso tengan inclusive caídas a puntos más bajos del que se encuentran ahora, saben que va a llegar un punto en el cual les va a ir mucho mejor. Entonces, esa es la diferencia entre un optimista y un pesimista, ¿bien? Y bueno, el autocomplaciente, que ya mencionamos que tarde o temprano termina convirtiéndose en un pesimista. Ahora, ¿por qué el optimismo no se suele tomar en serio? Bien, muchas veces nosotros vemos las noticias locales, hasta las redes sociales, bien, que ya cada vez se parecen más a la televisión. Muy pocas veces ves contenido optimista y la gran mayoría viene a ser contenido, bueno, o de entretenimiento en su mayoría, o contenido pesimista, bien, que bueno, pasa alguna tragedia o hay que tener cuidado con determinadas cosas. Por ejemplo, en este caso, yo creo que la mayoría de ustedes lo recuerda, el 2008 fue un año negro para los mercados financieros a nivel global, bien, estalló la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y eso afectó en general. ¿Qué sucede? Cuando acaba este año, justo el 29 de diciembre del año 2008, bien, ya el desempleo estaba en sus puntos más bajos, bien, los mercados financieros, el precio de las acciones de los mercados financieros también está en sus puntos más bajos, tanto así que ese año nace Bitcoin, bien, o sea, a ese punto de mal estuvieron los mercados financieros para que se pueda crear una nueva moneda, bien, justo en esos puntos. Bien, cuando ya parecía que no podía ir peor, uno de los diarios más respetados de Estados Unidos, que es el Wall Street Journal, publica bien un titular, una nota, bien, en la cual dice que aún no hemos visto nada. O sea, a ese punto. Bien. Y lo que mencionaban dentro de esta nota es que, bueno, debido a esta crisis, Estados Unidos nunca se iba a recuperar a sus momentos más gloriosos y por ende íbamos a comenzar a ver a otras potencias mundiales tomar la batuta. ¿Bien? Al final sabemos que eso no pasó. Bien, Estados Unidos no solamente se recuperó, sino que creció mucho más. Bien. Y sí, durante esa época también hubieron varios pronósticos optimistas, pero ninguno fue tan exitoso en el tema de ventas al público
como el pronóstico pesimista de Wall Street Journal. Denme un segundo que voy a aceptar a una persona. Listo. Entonces, bien, ¿qué quiere decir esto? Que al final es mucho más rentable, bien, porque el público lo abraza, porque psicológicamente abrazamos más el pesimismo, decir que todo va a ir aún peor a decir que, uy, vamos a tener un crecimiento medio, un crecimiento pequeño. Porque si tú ves en un diario, en letras grandes, y dice, el próximo año va a haber un crecimiento mediano o pequeño, o ves, el próximo año nos va a ir peor, lo más probable es que como ser humano nos frenemos más tiempo al leer el titular de nos va a ir peor. Y el otro titular, únicamente, pues no le vamos a prestar tanta atención, ¿bien? O nuestro cerebro inclusive lo llevará al lado pesimista, el tema de, ok, entonces no vamos a crecer todo lo que hemos caído, entonces vamos a crecer muy poquito, eso significa que después tal vez podamos volver a caer. Si se dan cuenta, todo este tema del miedo, todo este tema de todo este tema del miedo que viene previamente por la incertidumbre, ¿bien? Y todo ese castigo psicológico, hace que la gran mayoría de cosas lo transformemos al pesimismo. Entonces, eso los medios de comunicación lo saben, lo conocen, porque el ser humano funciona así. Entonces, por ende, vas a ver con letras más grandes, rojas, bien, titulares negativos a titulares positivos. Ahora, ¿qué sucedió? Esta es la gráfica anual, bien, del SP500. El SP500 es el indicador que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, o sea, a las 500 empresas más grandes del país más grande económicamente hablando. El año 2008, que fue el peor año, bien, fue esta vela de aquí. Y sí fue horrible porque si nosotros vemos, básicamente retrocedió a niveles del 2007, 2006, 2005, 2004, 2003. La economía en el 2008, al terminar ese año, quedó a niveles del 2003. O sea, 5 años de crecimiento se fueron al tacho. Pero ¿qué pasó? Como acabamos de ver antes, los titulares decían que aún no hemos visto nada. O sea, después de una caída extrema, de un momento extremadamente malo, era aún mucho más sencillo vender lo pesimista. ¿Qué sucedió después? Pues sí, lo que decían varios optimistas, íbamos a tener un mediano crecimiento o un pequeño crecimiento. Pero ese mediano crecimiento, pequeño crecimiento que fue al año siguiente, fue una gran oportunidad para todos los demás. Y miren, año a año, bien, año a año, siguió creciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella persona, inclusive que ni siquiera se movió que no compró nada, sino que únicamente no se movió del mercado, ¿qué pasó? Sí, tuvo que esperar un par de años, pero miren la rentabilidad completa que existió. Por eso, bien, la mayoría de personas que obtienen rentabilidades no es porque entraron en un mes y salieron al siguiente forrados en plata, sino es por mantenerse en el mercado. Y es por eso que se menciona mucho este tema de, hay muchas personas, por no decir el 99% de las personas, que están dispuestas a trabajar 30, 40 años de su vida por una jubilación no digna, bien, porque cada vez va a ser menos digna el pago por la jubilación. Están dispuestos a sacrificar 30, 40 años de su vida, pero no están dispuestos a dedicarle ni siquiera 10 años a mantenerse en un mercado financiero. ¿Bien? Miren, aquí pasó 1, 2, 3, 4. Al quinto año ya estaban por arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Al año 10, bien, ya básicamente, esto no sé qué precio será, imaginemos que sea 150. Al año 10 ya estaba básicamente por arriba del doble. Y esto es el SP500. Claro está, el tema cripto es mucho más volátil. Por ende, los beneficios son mucho mayores también. Entonces, podemos entender que básicamente hay una gran recompensa al que se mantiene en el mercado. ¿Bien? Lo vimos también en la clase pasada, cuando vimos las acciones tanto de Netflix como de Monster Energy, que es esta bebida que es competidora de Red Bull, entre muchos más valores que hemos visto que a lo largo de los años, pese a las correcciones, han ido creciendo. Ahora, esto, bueno, no es algo
que, digamos, sucede, este tema pesimista no es algo que sucede hoy día, ni hace un año, ni hacia 10 ni hacia 20, ¿no? O sea, por ejemplo, este es un escritor del siglo XIX, por ahí los años 1800, bien, John Stuart Mill, y él comenta, ¿no? Él dice, he observado que no es el hombre que tiene esperanza cuando los demás la han perdido, sino el que se desespera cuando los demás albergan esperanzas, el que es admirado como un sabio. Está bien, es muy probable que ambos tengan razón, ¿no? O sea, porque digamos, cuando Bitcoin estaba en $15,000, que fue el inicio de este ciclo de mercado, y la persona que mencionó que se compre Bitcoin a 15,000 tuvo razón porque, pues básicamente, hemos visto una gran subida. Al igual que la persona de repente que mencionó que vendiéramos Bitcoin en 100,000, también tuvo razón porque, pues luego ahora ocurre este retroceso. Pero a la persona que lo van a tener en más alta estima, o se va a recordar un poco más, es a la persona pesimista en momentos de euforia que a la persona optimista en los momentos de miedo. ¿Bien? Entonces, hay que aprender a valorar a ambos lados y aparte de eso también hay que aprender a nosotros estar calmados en ambas situaciones, tanto en momentos de euforia como en momentos de miedo. En cada extremo de las emociones hay oportunidades para alguien que puede estar más tranquilo y tiene paciencia para mantenerse en los mercados, ¿bien? Ahora, ¿por qué sucede esto que mencionábamos que el ser humano abraza el pesimismo? Pues básicamente es algo evolutivo, ¿bien? Los organismos vivos que abordan el tema de las amenazas con más urgencias, pues van a tener más probabilidades tanto de sobrevivir como de multiplicarse. ¿Bien? Entonces ya es algo inconsciente, es algo que está en el ADN, es algo instintivo, es algo inevitable, es parte de la evolución. Ahora, aparte de eso, cuando entramos con el tema del dinero, esto inclusive agarra mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque hay algo que tiene el dinero que no tiene muchos otros desastres que podemos encontrarnos a lo largo de la vida. Y es que el dinero es omnipresente, el dinero afecta a todos por igual. Bien, imaginemos bien que hay un desastre natural. Tomemos Estados Unidos, que es donde hay más desastres naturales. Imaginemos que hay un desastre natural en California. Bien, California no sé cuánta población habrá y cuánta población representa Estados Unidos, pero imaginemos que en California hay el 5% de todos los habitantes de Estados Unidos. Un desastre natural que es en California solamente le va a importar a ese 5% y por ahí, bueno, a los familiares que están alrededor. Pero un desastre económico que ocurre en Estados Unidos afecta al 99.9% de ciudadanos de ese país. Entonces, les van a prestar mucha más atención a algo que ocurre con dinero. Y si es una noticia pesimista, pues mucha más atención aún. Por eso, cuando de repente vemos que el precio de cualquier activo sube un 5% o un 15%, podemos alegrarnos. Pero ese sentimiento no se compara a cuando vemos que un precio cae un 10, un 15%. O sea, la misma subida, el mismo porcentaje que un activo sube, no nos genera la misma emoción a que cuando ese activo baja en el mismo porcentaje. Nos genera una emoción mucho más fuerte, un impacto mucho más grande cuando ese activo baja a que cuando el activo sube. ¿Bien? Y eso, como se sabe, pues básicamente se difunde mucho más rápido y se le presta mucha más atención. Porque cuando algo sube, normalmente sí nos podemos preguntar, oye, ¿por qué subió? Y si no encontramos respuesta, la verdad no nos interesa. Seamos honestos, si no encontramos respuesta por qué subió a primera impresión, no nos interesa, estamos disfrutando de las ganancias. Podemos quedarnos con la duda un día y ahí quedó. Pero si algo baja, nos va a generar preguntas y es más, si no encontramos respuesta a esas preguntas, nos va a generar aún mucho más preguntas y posibles hipótesis y vamos a terminar cada vez teniendo más miedo y más rechazo a los mercados, ¿no? Ahí es donde viene de repente el tema de las preguntas de, uy, de repente los políticos están tomando malas decisiones, ¿no? Este tema de, oye, en Estados Unidos, ahora que, bueno, se maneja todo, oye, con Biden no nos iba tan mal, ahora con Trump nos va peor, de repente está tomando malas decisiones, el tema de los aranceles no debió ser tan bueno, ¿no? O de repente está este tema de, uy, va a ocurrir un desastre económico, ¿no? De repente todo ya está muy caro y va a comenzar a
a haber un desastre económico y ahora sí no va a haber cómo levantarnos, ¿no? O de repente también está este tema de, uy, seguro los inversores, bien, ya están preocupados por las decisiones que tome la Fed, ¿no? Nuevamente estas decisiones este, que aparece de los tipos de interés, ¿no? Y eso es algo que lo ves, o sea, si tú entras de repente a Bloomberg, a Investing, ves los diferentes noticieros, bien, de finanzas, le dan más fuerza a esos titulares. Por ejemplo, el día de ayer, que fue un día clave, bien, con este tema de los resultados de la empresa Nvidia. Nvidia es esta empresa de chips de semiconductores para inteligencia artificial. Siempre tienen unos pronósticos y la idea es que, en este caso, Nvidia, que es una empresa enorme, top 7 a nivel de Estados Unidos, este, sobrepase al menos esas expectativas. ¿Qué esperaba todo el mercado? Que de repente no lo pasara o terminara por debajo. ¿Por qué? Porque estábamos con todo este sentimiento negativo. ¿Qué sucedió? Nvidia no solamente estuvo dentro de lo esperado, sino inclusive lo superó. Pero ¿cuáles fueron los titulares? Pues básicamente que no lo superó tanto como otros meses. Entonces, ¿qué sucede? Pues se sigue entrando en la narrativa pesimista. Ahora, si nosotros sabemos que una vez que comienza una narrativa pesimista, todo lo que aparezca alrededor, así sea algo positivo, se va a intentar transformar a algo negativo para que el precio siga cayendo, pero nosotros entendemos que esos datos son buenos, pues entonces cada vez que el precio retroceda para nosotros termina siendo una oportunidad, siempre reconociendo todos los riesgos que tenemos que asumir. ¿Qué significa esto? Que si nosotros sabemos que nos tenemos que mantener en el mercado para poder ser rentables, tenemos que colocar dinero que nos permita mantenernos en el mercado, no dinero que de repente lo necesitemos para el alquiler o para un gasto de urgencia o para un viaje. O sea, tiene que ser dinero que, como si fuera tu fondo de pensión, ¿no? Este dinero se queda ahí en el mercado y va a estar ahí hasta, no sé, 5 años, 6 años, al menos un año, si estamos recién comenzando, para irnos, intentar entrenándonos, estar en periodos más largos de los que teníamos mapeados, por ejemplo, ¿no? Entonces, bien, esta es una, ¿no? Que el dinero es omnipresente. El otro punto es que las personas suelen llevar el pesimismo al futuro. ¿Qué significa esto? Que muchas veces los datos actuales lo extrapolamos al futuro. O sea, lo llevamos los mismos datos a tendencias futuras, pero no contamos con toda la evolución que hay o todos esos otros factores que afectan a lo largo del tiempo, ¿bien? Un claro ejemplo, nuevamente llevando al 2008, que fue el momento más extremo, bien, que pasó en crisis financieras. En el 2008, bien, se producían 85 millones de barriles al día en todo el mundo. Bien, en todo el mundo se producían 85 millones de barriles al día. Pero se esperaba, bien, y esto es cierto, se esperaba, y al final terminó siendo cierto, que China para el 2030, o sea, estamos en camino, necesitara 98 millones de barriles de petróleo al día. ¿Qué significa esto? Que solamente China, en el 2008, o sea, se pensaba que iba a consumir más petróleo del que se podía producir. ¿Esto qué significaba? Que ya se iban a acabar, ya no iba a existir reservas de petróleo, ¿no? Solamente se iba a producir para consumir y tarde o temprano el petróleo iba a dejar de existir. ¿Qué ocurrió? El precio del barril, bien, pasó del 2001, que valía $20, al 2008 a valer $138. Y bueno, lo que se esperaba es que la tendencia siga en aumento, porque claro, si ya no va a haber reservas y se va a producir menos de lo que se puede consumir, entonces se vuelve tan escaso que cada vez sube más, sube más, sube más y se convierte en un producto muy apreciado. ¿Pero qué sucedió? Pues básicamente, antes, bien, nosotros sabemos que para conseguir petróleo pues se tiene que excavar, se tiene que invertir mucho dinero, pero claro, con un barril de petróleo a $20, pues básicamente el tema de las inversiones se limitan hasta donde es rentable.
Pero con un barril de petróleo a $138, realmente vale la pena invertir mucho más para excavaciones más profundas. Llegan más empresas para tener mayor competencia, para ser más eficientes. También llegan mejores productos porque al haber más empresas se pelean más por las maquinarias y pagan más. ¿Bien? Entonces comienzan a haber más factores, ¿bien?, que hacen que básicamente el mercado se equilibre. ¿Y esto qué ocurre? Bueno, esta es una gráfica del precio del barril de petróleo en dólares y en euros. Y claro, en el 2008 llegó a $138, ¿bien? Y fue ese máximo, nunca más volvió a llegar a ese precio. Luego estuvo, sí, en una especie de rango, pero nunca más volvió a llegar. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿qué sucedió? Se logró producir mucho más barriles de petróleo y se pudo equilibrar la oferta y la demanda. Entonces, bien, ¿esto qué nos da a entender? Es que ni siquiera en las circunstancias extremadamente buenas, pero tampoco las extremadamente malas, permanecen mucho tiempo en ese estado extremo. Tarde o temprano, la oferta y la demanda terminan equilibrándose. Y cuando eso ocurra, nosotros habremos aprovechado las oportunidades tanto en un extremo como en el otro. ¿Bien? Otro punto también a tener en cuenta es que hay que saber manejar nuestras expectativas. ¿Por qué? Algo que hemos visto ahora, por ejemplo, es todo el mercado, incluyéndome, tenía grandes expectativas con la presidencia de Donald Trump. Y si tú entras a los precios, bien, de Bitcoin y otras criptomonedas, ves que desde que gana Trump hasta que asume la presidencia hay una especie de aumento considerable en el valor. Y después de eso el precio vuelve a estar a los mismos precios de antes. Pero muchas personas no llegaron a tomar ganancias porque tenían expectativas tan grandes que cuando llegaron buenas ganancias, básicamente como la expectativa estaba aún por arriba, psicológicamente no se valora tanto y claro, se mantiene. Por eso lo que mencionábamos, o creo que todavía no lo he mencionado, creo que será la clase 2, pero bueno, se los voy adelantando. Siempre es bueno tener rangos, bien, rangos tanto para comprar como para vender. No esperemos únicamente a ver un solo precio para comprar o para vender, sino tengamos rangos, ¿no? Digamos, ok, cuando entre en el rango de, imagino, 120 a $140,000, yo voy a comenzar a vender mis bitcoins, ¿no? Cuando entre en el rango entre 85 y $75,000, yo comenzaré a comprar bitcoins, ¿no? Tengamos rangos de compras y hagamos diferentes compras mientras que se mantenga en ese rango. Ahora, otro punto también a entender es suponer que algo malo va a permanecer. Es de los pronósticos más sencillos que existen, así como también suponer que algo bueno va a permanecer. Es de los pronósticos más sencillos que existen. ¿Bien? Pero llegando al punto negativo, siempre toda amenaza que exista, porque siempre hay este por qué, ¿no? Porque como el ser humano se suele hacer muchas preguntas cuando algo va mal, pues las respuestas suelen aparecer. Y siempre hubo una amenaza de los aranceles, o hubo la amenaza de que no sé, de Ucrania con Rusia, que aún no se sabe si llegan a la paz, o hubo la amenaza de DeepSeek hacia Nvidia, que ahora parece que todo va a ser mucho más barato. Siempre hay una amenaza, ¿sí? Pero las amenazas incentivan a que existan soluciones de la misma magnitud. Si hay una gran amenaza para el mercado, tarde o temprano habrá una gran solución para el mercado. Y cuando esa solución llegue, nosotros debemos estar en el mercado, debemos permanecer en el mercado, ¿sí? Y otro punto a tener en cuenta es que el progreso, o llamémosle en los mercados, la rentabilidad, ¿bien?, siempre va despacio, ¿bien? Va tan despacio que a veces ni nos damos cuenta. Pero los contratiempos o las caídas del mercado son demasiado rápidos como para no prestarle atención. Y eso lo podemos ver aquí, ¿no? O sea, esto es algo, 2008 fue un año mágico, ¿no? En un año se retrocedió lo que se había avanzado durante 5 años, ¿bien? Esto es una gran caída, un gran retroceso. Y esto que vemos aquí, esto es progreso. Y si lo vemos a simple vista decimos, oye, qué gran oportunidad habría sido entrar en el 2009. Pero claro, para que se recupere los precios del 2008 no fue rápido, ¿no? Si bien
en un año cayó lo que había crecido 5 años, para recuperar lo que había caído en ese año, tuvieron que pasar 5 años más. En esos 5 años sí existió progreso, pero va de una forma lenta. ¿Bien? Entonces eso también hay que entenderlo. Ahora, esto nos puede dar a entender también que cuando nosotros tengamos esa sensación de que, uy, el precio se nos fue, ya no va a haber otra oportunidad igual, tenemos que entender que siempre hay oportunidades, por eso debemos ser siempre pacientes, siempre conservar un poco de liquidez y siempre estar en el mercado, siempre permanecer en el mercado, porque las oportunidades siempre hay para personas, algunas personas, estas grandes caídas de repente las aleja, pero para otras, estas grandes caídas significan grandes oportunidades para aprovechar. ¿Bien? Ahora, nadie nace sabiendo, nadie nace con grandes talentos de inversión, o al menos la gran mayoría. Yo no nací con grandes talentos de inversión, ¿bien? Pero en el tiempo, al comenzar a entender todo esto, y no solamente entenderlo en teoría, sino verlo en la práctica como lo estamos viendo, pues básicamente se nos hace mucho más sencillo familiarizarnos y adaptarnos a verlo como grandes oportunidades. Y claro, siempre y cuando seamos conscientes que la volatilidad es el precio a pagar. ¿Bien? Eh, ¿Dónde estamos? Bien, y bueno, esas han sido las reglas de oro. Bien, siempre cada parte de psicología del inversionista vamos a terminar con unas reglas de oro, porque básicamente no solamente es resaltar los problemas, sino también saberlos afrontar. Y ahora vamos con la parte de las herramientas a tener en cuenta. Quiero ver si creo que no se cambia de pantalla. Voy a dejar de compartir y les comparto, les vuelvo a compartir, dejar de presentar. Ahora sí. Les enseño rápidamente en Quant Fury, bien, para las personas que me preguntaban cómo se retiraban las ganancias. Ustedes saben que desde el celular es mucho más fácil, pero yo les enseño aquí, bien. Nosotros aquí lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a cuenta, bien, en el celular ustedes se pueden ir a cuenta, y de su cuenta de trading, bien, vamos a darle a transferir a billetera spot. ¿Cuánto? Bueno, cada quien desea lo que quiera, ¿no? Digamos 20 dólares, bien, transfiero, digamos que gané 20 dólares y quiero retirarlo. Lo retiro, bien. Y una vez que lo retiré me voy a mi cuenta de spot, bien. En mi cuenta de spot, básicamente voy a buscar estos 20 dólares, que en este caso lo tengo en la red de Solana, bien. Y le puedo dar a retirar. Cuando le dé a retirar, bueno, selecciono el monto, digamos, bueno, el total 23, continuar. Y aquí me va a aparecer, bien, la dirección a dónde lo voy a mandar. Y aquí, bueno, la tarifa de la red, que es la red de Solana. Bien. Entonces, digamos, si yo lo quiero retirar a Binance, pego la dirección de Solana, de USDT en Solana de Binance y lo envío a Binance. Si lo quiero retirar, no sé, a mi billetera, pongo la dirección de mi billetera y lo coloco. Si quiero retirarlo a Lemon, pues veo qué redes maneja Lemon. En este caso Lemon me parece que no tiene USDT en Solana, pero tiene en Ethereum. Entonces le doy a convertir. Bien, le doy a convertir y busco USDT, este es en Ethereum. Bien, le doy check y le doy a convertir. Convertimos. Esperamos que lo confirme. Bien, y una vez que ya está confirmado, aquí está con el logo de Ethereum. Entonces ahora sí, puedo darle a retirar el total. Continuar. Y aquí coloco la dirección que me aparezca, bueno, en este caso en Lemon o en la plataforma que ustedes deseen. Bien, siempre en este caso estamos seleccionando USDT y la red, ¿no? Por ahí que queremos retirar, no sé, otros tipos de monedas, lo podemos hacer. Inclusive me parece que en Perú todavía no está habilitado, me parece que en México, si no me equivoco, creo que está habilitado el retiro directamente a cuenta bancaria. ¿Sí? Pero así de sencillo es como se puede retirar. De la misma forma que se ingresó el dinero, es de la misma forma en la cual se puede retirar las ganancias. ¿Bien? Ahora sí, vamos a enseñar la herramienta, bien, que quedaba pendiente para esta clase. A ver, dice, bueno, la llamada va a terminar en 14 minutos, así que vamos avanzando con la clase y faltando 5 minutos para que termine, para que termine el tiempo, les vuelvo a enviar otro enlace y seguimos avanzando con lo que queda de clase. Veamos, dejar de presentar. Aquí está. Bien, esta es una herramienta
la mayoría, o sea, todo el mundo que está en el mundo de finanzas enfocado en activos digitales lo conoce, es CoinMarketCap, bien, es una herramienta esencial. De repente alguno de ustedes ya lo debe conocer, pero vamos a verlo a más detalle el día de hoy y también desde varios puntos bases a tener en cuenta, bien, porque tengo entendido que, bueno, hay varias personas que recién están entrando al mundo cripto. Deme un segundo, porfa. Ya. Ahora sí, continuamos. Bien, esta plataforma que les mencionaba, que se llama CoinMarketCap, nos va a servir para ver varios datos del mercado en general, pero también de cada activo de forma independiente. Bien, entonces, ah, ya. Entonces, bien, nosotros acá lo que podemos ver, bien, es seleccionar, por ejemplo, una moneda. Digamos, queremos seleccionar Bitcoin, bien, tal cual. Y nosotros podemos ver diferentes datos aquí en la parte de la izquierda. Bien, estos datos nos van a servir de mucha ayuda, sobre todo estos que dicen suministro. Bien, en este caso, bien, tenemos un suministro máximo y un suministro total. ¿Por qué el suministro máximo que nos aparece muchas veces va a ser diferente al suministro total? El suministro máximo es hasta dónde va a haber de esa moneda. En este caso de Bitcoin, únicamente 21 millones. Pero el suministro total, bien, es cuánto de Bitcoin hay disponible realmente, bien, para todos los demás. Teniendo en cuenta que en este caso, pues se van minando constantemente cada 10 minutos nuevos Bitcoins. Bien, entonces el suministro total en estos momentos no es 21 millones, sino es 19,83 millones, ¿bien? Y termina siendo el mismo que el suministro en circulación. Pero eso es en el caso de Bitcoin. Hay otras monedas, ¿bien? Por ejemplo, esta acá que se llama Render. Podemos ver que aquí lo que nos menciona es que hay un suministro máximo de 644 millones, pero hay un suministro total de 532 millones y hay un suministro en circulación de 517 millones, o sea, tres números diferentes. ¿Por qué ocurre eso? Porque en este caso lo más probable es que se hayan quemado determinadas monedas. O sea, el proyecto decidió que al final eran muchas monedas en circulación y decidieron quemar un porcentaje de ellas. Entonces, lo que está sucediendo en el suministro total es los 644 millones menos las monedas que se quemaron por decisión unánime, serían 532 millones. Este llega a ser ahora el suministro máximo. ¿Bien? Y los 517 es cuántas hay en circulación. Entonces, realmente este proyecto, lo que podemos ver, digamos, únicamente enfocándonos en la cantidad de monedas que tienen, es que les faltan muy pocas monedas en salir al mercado para que ya no existan más monedas, para que ya no haya más inflación en esas monedas. Bien, eso muchas veces es una buena señal, bien, pero hay que analizar varios puntos. Bien, pero el tema de que no hayan más monedas que se produzcan, eso nos indica que el precio ya no va a tener riesgo a diluirse por el tema de que aparezcan más monedas. Bien, puede bajar el precio, sí, porque personas están vendiendo, personas están comprando, pero únicamente por eso. Por ahí levantaron la mano. Hola, protocolo. Buenas Epa, noches, hola César. hola César. Hace un rato mencionaste la palabra proyecto y es lo que yo eh, tengo incógnitas. ¿A qué se refieren con proyecto en las criptomonedas? Porque para mí un proyecto, por ejemplo, es un proyecto de negocio que va a salir, qué sé yo, un restaurante para vender, ¿no? Y lucrar. En este mundo de criptomonedas, ¿a qué se refieren con proyecto y dónde se ve ese proyecto? ¿De qué trata y eso? Es una excelente pregunta esa de ahí. O sea, en este caso le decimos proyecto por lo mismo, bien, porque al final, digamos, toda blockchain que se crea o todo modelo de negocio que se crea sobre una blockchain busca una rentabilidad para sus holders, bien, que vienen a ser como sus accionistas, y también para los creadores. Bien, digamos, este, este proyecto, en este caso que se llama Render, bien, si nosotros queremos saber a qué se dedica, le vamos a dar clic aquí donde dice website, bien, acá donde hay web, dice website, en todas las monedas nos va a aparecer esta opción. Bien, y si nos, uy, no les aparece, denme un segundo que
Les comparto pantalla total para que lo puedan ver como me apareció a mí. Dejar de presentar y presentar ventana. Y ahora sí les va a aparecer igual que a mí. Listo, a ver. Entonces le damos aquí donde dice web, bien, y les va a abrir una nueva ventana. Y aquí podemos ver a qué se dedica esta empresa. Bien, esta empresa pues básicamente distribuye la GPU para que se puedan renderizar mejor diferentes animaciones. Y ese es su modelo de negocio, ¿no? Brinda este servicio, que son como granjas de GPU, y con esto pues ellos pueden ser más rentables. Ya podemos ir leyendo un poco más porque de repente estas ganancias las distribuyen a través de sus monedas, digamos, ¿no? Digamos, yo tengo la moneda de render y de repente por ponerla en staking a mí me dan una rentabilidad. Esa rentabilidad sale de las ganancias del modelo de negocio. Entonces, como esto termina siendo como una empresa, por eso es que yo le suelo denominar proyecto, ¿no? Para mí, lo único que no viene a ser un proyecto es algo completamente descentralizado, ¿bien? ¿Por qué? Porque eso ya no va a depender de personas, eso va a seguir existiendo. Y normalmente son las blockchains, pero no todas, ¿no? Una blockchain, bueno, claro ejemplo, viene a ser Bitcoin. Bitcoin existe y va a existir toda la vida, ¿bien? No va a dejar de existir a no ser que no exista la electricidad en el mundo. Ethereum podríamos considerarla, bien, porque si bien ahorita puede, Como en Chile. claro, como en Chile que se fue el 99% de la electricidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ethereum también es una red descentralizada donde sí hay unas guerras de poderes, bien, inclusive por el tema de los nodos, y bueno, ya nos vamos más técnicos, hay una guerra de poderes, sí, pero al haber esta guerra de poderes y al seguir siendo una guerra a lo largo del tiempo, esto nos da a entender que si bien se pueden pasar el poder de mano en mano, esto no indica que deje de existir la red de Ethereum, bien, va a seguir funcionando. Pero, digamos, en este caso, Render, que está construido sobre una blockchain, ya viene a ser más enfocado en ser un proyecto, viene a ser enfocado más en ser una empresa, ¿no? Que está buscando un modelo de negocio, nada más que al ser tecnológico, en lugar de escoger, no sé, en lugar de guardar sus datos en una nube tipo Amazon Web Service, tipo Google Cloud, en lugar de esas bases de datos, escogieron blockchain, ¿no? Entonces, esa es la única diferencia de estas nuevas empresas, digámoslo así, ¿no? Es por eso que les suelo mencionar como proyecto. Ahora, ¿qué más podemos ver por aquí? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a otro, digamos, Ondo, digamos, podemos ver que acá ocurre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que, ok, tiene el suministro total, que son 10 billions, o sea, 10 mil millones de monedas, pero podemos ver que en este caso no hay un suministro máximo, ¿bien? No existe. ¿Por qué? Porque lo más probable es que no se haya quemado ninguna cantidad de monedas, entonces sigue siendo únicamente el suministro total, ¿bien? Y de ese suministro total, al día de hoy, ¿cuánto hay en circulación? Pues únicamente hay 3 mil millones. Entonces, al haber 3 mil millones, uy, por ahí nos parece una alerta. ¿Por qué? Porque ni siquiera la mitad de las monedas que se van a crear están en circulación. Y ahora el precio está en 92 centavos. ¿Qué pasaría si de repente aparecen los 10 mil millones? Pues se termina diluyendo mucho más el precio. Pero para eso, todos, bien, las blockchains y los proyectos, tienen fechas de desbloqueo de monedas. Bien, y esos datos son públicos y lo podemos ver acá arriba donde dice token unlock. Y aquí nos van a mostrar cuáles son esas fechas. Bien, por ejemplo, en este caso, podemos ver que la fecha de desbloqueo de tokens del proyecto Ondo ya ha pasado. Bien, fue a inicios de este año, en enero del 2025, y el siguiente periodo de desbloqueo será todavía en enero del 2026. Entonces, eso nos puede dar un poco más de tranquilidad porque sabemos que el precio no se va a diluir al menos en aproximadamente un año. Bien, entonces podemos mantenerlo. Ahora, ya cuando deseemos holdear a más tiempo, pues sí hay que tener en cuenta estas fechas. ¿Por ahí levantaron la mano? Sí, o sea que si tuvieras esta moneda, habría que vender en diciembre de este año. Claro, si no queremos arriesgar tanto, podríamos tomar esa decisión previa a venderla en diciembre o en venderla en diferentes rangos en los cuales ya hayamos tomado ganancias.
¿bien? Porque recordemos que de repente también, así como nosotros pensamos vender en diciembre, hay muchos grandes holders que aprovechan la gran liquidez que todavía hay en el mercado y también van deshaciéndose de sus monedas. Esa puede ser una opción. Recordemos que todo es en base a probabilidades y todo es en base a la estrategia con la cual nosotros nos sintamos más cómodos. ¿Por qué les menciono esto? Porque ha habido casos particulares, como en el ciclo anterior, con esta moneda llamada Rose del proyecto de la blockchain Oasis Network, ¿bien? Que ellos tenían algo muy similar, ¿bien? Ellos tenían periodos de desbloqueos de monedas, de muchas monedas. Pero en su primer periodo de desbloqueo, cuando se iba inclusive a duplicar el suministro y la mayoría de personas vendió, ¿qué pasó? Anunciaron esa misma fecha que ellos tenían un partner con Meta, o sea, con Facebook, WhatsApp, Instagram. Y el precio, en lugar de caer, pues ingresó tanto dinero al proyecto que aumentó el valor aún cuando se había duplicado la cantidad de monedas, ¿no? Entonces, algunos proyectos tienen estas estrategias de decir, ok, vamos a esperar una fecha clave para anunciar algo importante, o sea, una fecha clave de desbloqueo de monedas para anunciar algo importante, pero no siempre es así, ¿no? La mayoría de casos esto no sucede, la mayoría de casos ocurre el desbloqueo y ya el mercado está preparado o anticipado para esto. Entonces va a depender mucho de la estrategia o cómo cada uno se siente más cómodo, ¿no? En mi caso yo me siento más cómodo no estando presente, ¿no? O sea, cuando ocurre esto yo ya debo estar fuera del mercado. Pero cada quien pues tiene una estrategia, ¿no? Y nuevamente, si nosotros le damos a website, bien, nos va a abrir a qué se dedica esta empresa. Bien, en este caso es una empresa enfocada en tokenización, en real world assets. Bien, dice la nueva era de la inclusión financiera on-chain, en cadena. Bien, y podemos ver más información aquí de lo que tienen, sus partners, ¿no? Entre ellos está BlackRock, está Coinbase, y podemos obtener mucha más información. Vamos a darle X, bien. Ahora, aparte de esto, ¿qué más podemos ver? Pues podemos ver, bien, vamos a gráfico, igual si vamos bajando, igual esto se va cambiando. Otra cosa que podemos ver aquí es en qué plataformas las podemos encontrar, porque muchas veces escuchamos una moneda, pero no sabemos dónde adquirirla o dónde, bueno, sigamos. Entonces, como les iba diciendo, bien, aquí podemos ver todos los mercados financieros o todos los exchanges en donde podemos encontrar esta moneda. Porque no todas las encontramos o en Binance, o bueno, para los que son de Perú, en Lemon o Argentina, bien. Entonces, por ejemplo, en este caso, Ondo Finance, bien, de repente nos llama la atención porque vemos que BlackRock es el partner, por ahí hemos leído un poco más, pero no lo encontremos en Binance. Entonces, entramos aquí a CoinMarketCap, bien, y podemos ver en dónde se encuentra. Vemos que están en Bybit, vemos que están en Coinbase, vemos que está en OKX, vemos que está en BitGet, en KuCoin. Entonces, esto nos va a servir y también este es un punto importante, lo cual nos da a entender que siempre es bueno tener cuentas en más de una casa de cambio para, en caso querramos adquirir algún activo, pues podamos encontrarlo y tener nuestra cuenta activada ahí, ¿bien? Entonces, otro de los puntos que podemos ver. ¿Qué más podemos ver por aquí? Bueno, es el tema de los desbloqueos de los tokens. Aquí tenemos las fechas, ¿bien? Pero de ahí, bueno, estos son los holders, que esto de aquí hay una herramienta, la cual ya esta sí les enseño la próxima semana, donde lo vamos a poder ver a más profundidad del tema de los holders, bien, quién tiene más monedas, ¿bien? Ahora, eso es en el tema de activos individuales, Ondo Finance, Render, Bitcoin, Ethereum, entre otras, ¿bien? También podemos ver aquí en qué blockchains están, por ejemplo, en este caso, bueno, Ondo Finance únicamente está en Ethereum, bien, no hay en otra. Ahora sabemos que está sacando su propia blockchain, pero hasta ahí hemos llegado. Aquí tenemos sus redes oficiales, bien, en la parte de aquí. Normalmente en Twitter suelen publicar mucho más, bien. Entonces, hay otros proyectos en los cuales sí nos salen más monedas, más blockchains. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar uno. Uno que sea un proyecto. Veamos. Hyperliquid me parece que es un proyecto. No, este es una blockchain. A ver. Bueno, Uniswap. Bien, en este caso con Uniswap, como ustedes ven aquí tienen esta flechita, bien, y esto nos indica que está en más de una blockchain. Entonces aquí podemos ver en cuántas blockchains podemos tener acceso, bien, a esa moneda.
Y bueno, siempre que veamos Ethereum nos da a entender que este puede ser la blockchain principal, bien, la que nos aparezca aquí, que es donde suele haber mucha más liquidez. Después de eso, bien, ¿qué más podemos encontrar aquí ya para analizar el tema de los mercados en general? Son estos 4 puntos de aquí. Bien, estos 4 puntos de aquí nos va a servir un montón. Si nosotros le damos clic a cualquiera, nos lleva siempre a la misma pestaña. ¿Bien? Y aquí aparecen todos los puntos, ¿bien? Tal cual. Ahora, para hacerlo mucho más dinámico esto de aquí, ¿bien? Me gusta comenzar a explicarlo desde el miedo y la codicia. Esto es algo que muchas veces les he mostrado en algunos videos, bien, que he solido comentar. ¿Por qué? Porque es una herramienta, yo creo que de las principales que nos puede servir y es con la cual nos vamos a... se nos va a hacer mucho más fácil entender y poder afrontar mucho más fácil los mercados. ¿Bien? Esta herramienta de miedo y codicia nos da a entender la sensación del mercado. Por ejemplo, si ahorita la mayoría de nosotros tenemos miedo por la incertidumbre que hay, pues es porque formamos parte del mercado y el mercado ahorita está con miedo. Así como hay otras veces en las cuales nos sentimos muy confiados y muy seguros al comprar y decimos, no, si cae no hay problema porque total, yo estoy aquí para periodos más largos. Bueno, en ese momento, si tú vienes aquí, estamos en un periodo de euforia. Entonces, claro, como formamos parte del mercado, todo el mercado está igual. Bien, ahora, ¿qué sucede? Siempre cuando son los momentos de miedo, o sea, los momentos extremos, de euforia y de miedo. Bien, recordemos que según lo que hemos aprendido el día de hoy, ningún momento extremo permanece en ese estado. Entonces, cuando hay momentos de miedo, ¿qué suele pasar? Tarde o temprano el precio suele recuperar y cuando hay momentos de euforia, lo mismo. Por ejemplo, la última vez que estuvimos lateralizando, que fue cuando me parece rompimos los $50.000, ¿bien? ¿Qué sucedió? Que fue el 11 de marzo, ¿bien? Tenemos que en ese entonces estuvimos en codicia extrema, en el punto más alto. ¿Qué sucedió en ese entonces? Se enfrió el mercado porque estuvimos 6 meses lateralizando el año pasado, ¿no? 6 meses en el mismo rango de precio. ¿Por qué lateraliza? Porque muchas veces las personas que entran por querer ganar dinero rápido terminan saliendo. Y nosotros sabemos quiénes son los únicos que ganan en este mercado, los que permanecen más tiempo en el mercado. Entonces, al lateralizar, y fue una lateralización en caída, bien, ¿qué sucede con la sensación del mercado? Comienza a decrecer nuevamente hasta llegar en miedo y aparecen las grandes oportunidades y esa fue la primera vez que llegamos a los $100.000 con Bitcoin. Ahora, bien, nuevamente hemos caído en zonas de miedo y tal vez, ojalá ocurra, bien, puede que terminemos en miedo extremo. Que desde mi punto de vista esto va a poder pasar si es que perdemos los $80.000, que sería muy interesante, porque si perdemos los $80.000, esto va a hacer que grandes inversionistas entren con mucho más dinero a adquirir Bitcoin mucho más a precios menores, ¿bien? Y pueda haber la suficiente liquidez para un repunte y encontrar un nuevo máximo histórico, ¿bien? Entonces, pero normalmente, ¿qué se hace? ¿Se espera que haya miedo extremo? No, se comienza a hacer compras en rangos, ¿bien? Por eso también esta estrategia que estoy compartiendo con ustedes, bien, con estos montos módicos, que hago, ¿no? $20 diarios en Bitcoin. ¿Por qué? Pues para dar a entender, para que puedan ver en vivo y en directo, cómo es que cada vez que va cayendo se va acumulando y si bien se va viendo cifras negativas, el día que repunta, todo eso se va a retransformar en una cifra positiva. ¿Sí? Entonces, esto es algo que podemos ver. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que cada vez que vemos avaricia extrema, lo mejor es ir tomando ganancias o ir pasando, digamos, las ganancias de las altcoins a Bitcoin. ¿Por qué? Porque Bitcoin es el menos afectado. Sí, se afecta, pero no tanto como las altcoins que suelen caer mucho más, ¿bien? Y cuando vemos miedo extremo, es momento de acumular, es momento de adquirir un poco más de esos activos, ¿bien? También una buena forma de entender si estamos en un buen rango o no, pues es saber si es que nos hemos mantenido mucho tiempo en avaricia extrema o en miedo, ¿no? Por ejemplo, en este caso sí, todavía no se había formado el rango, recién habíamos llegado a esos máximos y ya estábamos en avaricia extrema. Luego, cuando continuó el rango, comenzó a bajar a niveles de miedo. Eso puede indicarnos que esto fue un rango de acumulación, o sea, un rango en el cual cada vez que caía el precio, los grandes inversores entraban a comprar, ¿bien? Ahora,
¿Qué más podemos encontrar aquí? Muchas veces nosotros no sabemos cómo armar nuestro portafolio de criptomonedas. Ok, nos vamos a CoinMarketCap Index. Y este CoinMarketCap Index lo que nos muestra es cómo le hubiera o le estaría yendo a tu dinero si replicaras este portafolio. Bien, como podemos ver, este portafolio hasta el día de hoy, pese a esta caída que hubo, pese a este retroceso, sigue en positivo. Bien, y aquí nos muestra cómo es que está distribuido este portafolio y cuáles son los porcentajes, ¿no? Por ejemplo, Bitcoin un 66%, Ethereum un 10% y así sucesivamente, mientras que más pequeño el proyecto o la blockchain, bien, menos dinero le estarían colocando, bien. Entonces, en este caso son los 100 proyectos o las 100 blockchains más grandes que hay, bien. Vamos a bajar, bien, termina en este caso en la meme de Filecoin, bien. Acá no se tiene en cuenta stablecoins, únicamente proyectos, bien. También tenemos las memes de Trump, entre otras. Entonces, si no sabemos por dónde comenzar, podemos replicar o copiar esto de aquí. O para qué copiar los 100, porque muchas veces es difícil de darle seguimiento, pues copiamos los 10 primeros. Bien. Entonces, y podemos replicar esta cantidad de porcentajes. Bien, nos puede servir de mucho. Aquí vemos el histórico de cómo le ha ido. ¿Qué más nos podemos encontrar aquí? Eh, este de aquí, a ver. Índice de temporada de altcoins. Esto es muy bueno. Esto es algo que lo que nos muestra es la tan famosa alt season que muchas veces la estaban esperando, para algunos no llegó, para otros ha llegado parcialmente, bien, y ya les explicaré cuál es mi opinión, pero aquí lo que nos muestra es, ahora estamos, dice acá 22 de 100, esto significa que Bitcoin tiene más dominancia, por eso aquí nos encontramos con temporada de Bitcoin. ¿Qué significa esto? Que Bitcoin ha caído menos que las altcoins. Oh, por ahí César, a ver, coméntame. Hola, ¿y cómo se replica? No sé si de repente replicaste o... ¿Cuál? ¿Cómo se replica esa cartera de ese que mostraste hace un rato? De Este de las acá. criptos. Ajá. O sea, la forma de replicarlo es de forma manual. No, no hay una forma en la cual automáticamente se Ah, pueda invertir y tampoco hay formas de invertir directamente en esto. O sea, es un índice, pero solamente de apoyo visual, ¿no? O sea, no es como ah, el ya. SP500, digamos, que puedes invertir Ujú. directamente en esto, sino esto es más de una forma visual que lo coloca, digamos, CoinMarketCap de forma gratuita para que en caso lo quieras replicar, pues lo puedas hacer de forma manual o puedas modificarlo también como uno guste, ¿no? ¿Y se puede hacer en Quant Fury la réplica? O sea, manualmente. Sí. Hay que ver si es que están todos los activos, bien, me parece Ah, que ya, están ya. los principales, por ejemplo tenemos Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB me parece que no está, Solana sí, Dogecoin no está porque me parece que no hay memes, Cardano sí está, Tron no está, Litecoin sí, Chainlink sí, entonces tienen que ir viendo cuáles están y cuáles no. Y igual no hay una casa de cambio donde estén todas, porque ya hemos visto, pues, por ejemplo, el tema de, no sé, de Ondo Finance, por ejemplo, que está en el puesto 30 no está en Binance, pero sí está en Bybit, digamos, ¿no? Y digamos, ok, Bybit lo hackearon hace poco, no me da confianza, ok. También estaba en BitGet o en KuCoin. Entonces, por eso siempre es bueno tener cuentas en varias plataformas. De ahí, Ok. el punto aquí está. Las altcoins, bien como les mencionaba, con el tema de, ahorita estamos en temporada de Bitcoin. ¿Por qué estamos en temporada de Bitcoin? Porque en esta caída, bien, ha sido más fuerte el retroceso en altcoins, o sea, en otras criptomonedas que en Bitcoin. Bitcoin ha aguantado más. Pero también cuando algo sube, digamos que si Bitcoin sube primero que las altcoins, eso nos da a entender que estamos también en temporada de Bitcoin. ¿Bien? ¿Y cuándo es que estamos en temporada de altcoins? Cuando este número se acerca más a 100, eso significa que las altcoins están creciendo más que Bitcoin. ¿Bien? O están cayendo menos que Bitcoin, que suele pasar muy rara vez, pero suele pasar a veces. Entonces, ¿qué nos puede dar a entender esto? Pues que cuando digamos es temporada de Bitcoin, por ahí es bueno ver si es que hay alguna oportunidad en algunas altcoins que hayan caído mucho y son buenos proyectos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si nosotros esperamos a que recién sea temporada de altcoins, lo más probable es que esas altcoins ya hayan subido mucho su valor. Es más, cuando ya esto nos da números altos por arriba de 80 y nosotros estamos en alguna altcoin, lo más probable es que nosotros ya es momento de vender, ¿no? O de pasar a Bitcoin. ¿Bien? Entonces,
Así es como funciona esto. No esperemos a que recién nos diga temporada de Bitcoin para comprar Bitcoin o que recién nos diga temporada de altcoins para comprar altcoins, sino que lo que nos da a entender este indicador es que ya ese momento se está dando ahorita, ¿no? Ahorita ya Bitcoin aguantó más. O sea, si nosotros tenemos altcoins y ahorita después de toda la pérdida que hemos pasado, vamos a pasar a Bitcoin, yo diría que no es lo más eh, estable porque de repente todo es probabilidades, ¿ya? Pero yo dentro de mi estrategia, si ya me comí toda la caída en una altcoin, no voy a pasar a Bitcoin que cayó menos. Ya me mantengo yo en esas altcoins y espero que haya un repunte, ¿bien? Ahora, si yo estoy en temporada de altcoins y mi altcoin ya subió y ya tengo muchas ganancias y quiero permanecer, pero sin dejar de exponerme a la volatilidad, entonces lo que hago es saco esa altcoin, la vendo cuando es temporada de altcoins y todo el mundo quiere comprar altcoins, yo la vendo y me paso a Bitcoin. Bien, por ahí, si es que el mercado sigue subiendo, pues yo puedo subir un poquito más en Bitcoin. Bien, y si el mercado cae, sé que voy a caer, pero no tan fuerte como las altcoins. Bien. Entonces, así es como va funcionando esto. No. Después, bueno, aquí lo podemos ver, ¿no? En últimos 7 días, en 30 días, lo más recomendable es verlo completo, ¿no? Todo. Por ejemplo, en diciembre era temporada de altcoins, algo eran a 60 centavos, XRP me parece que a $3, una locura todo. Esos eran momentos no de comprar, sino de ir pasando o tomando ganancias o ir pasando a Bitcoin. O bueno, también se puede holdear, o sea, no es un delito holdear. Si la meta es ir adquiriendo y sumando y sumando y sumando, pues también se puede holdear. También, ¿qué más tenemos por aquí? Pues el máximo, bien, el máximo que fue el 3 de diciembre fue la temporada más alta en altcoins, 87. Y el punto más bajo fue el 2 de septiembre, que llegamos a la temporada de Bitcoin más fuerte, bien que estuvimos en 13. ¿Sí? Aquí podemos ver las rentabilidades, por ejemplo, en este caso dice rendimiento de las 100 monedas principales en 90 días. Ahorita como todo cayó, todo está en rojo, pero de todo lo rojo, pues podemos ver que hay monedas que aún así en los últimos 90 días, pese a las caídas, siguen en ganancia. Por ejemplo, el que había comprado, no sé, pues hace 90 días la moneda de Bitget sigue todavía en ganancia, 148%, ¿no? Pero esos son casos excepcionales. Por ejemplo, XRP también está en este punto. HBAR también se encuentra aquí, ¿bien? Y dentro de las caídas, pues podemos ver unas que todavía no han sufrido tanto. Bitcoin siempre va a estar como que a media tabla, bien, en este caso solamente, no sé, si tú compraste hace 90 días Bitcoin, lo más probable es que ahorita solamente estés abajo 14%, ¿no? Entonces, así es como esto nos va mostrando cada vez más datos, bien. ¿Qué más podemos ver aquí? Podemos ver los tan famosos ETFs, bien. En este caso yo les recomendaría aquí colocarlo por fondos, bien. Y en por fondos podemos ver, pues, digamos, en 30 días qué ha sucedido, ¿no? Si estos cuadros están hacia arriba es que los fondos de inversión están comprando y si los cuadros están hacia abajo es que los fondos de inversión están vendiendo. Vamos a colocarlo todo, ¿bien? A lo largo de la historia y podemos ver, pues, que sí, ahorita estamos en un proceso en el cual hemos tenido el mayor retiro de fondos. Bien, esta segunda clase se está grabando. Sí, sí, sí. Sí, se está grabando, no se preocupe. Entonces, ahorita, por ejemplo, sí hemos tenido uno de los retiros más fuertes, ¿bien? Sumando Bitcoin y Ethereum por parte de los ETFs, ¿bien? Y pues muchas veces ya estos son temas de probabilidades y especulaciones. Yo les puedo decir que eso es tema de manipulación. De ahí a datos que tenga específicamente directamente de BlackRock, no lo tengo, ¿bien? Entonces, esto ya va a depender en base a cada quien y a la experiencia que tenga en el mercado. Lo que sí les puedo decir es que estos retiros solamente es un día y no se compara a las compras máximas que han habido. ¿Bien? Es más, podríamos decir que puede ser este retiro máximo que nunca hemos visto antes, se puede comparar con un ingreso promedio en los ETFs. ¿Bien? Entonces, no es tan alarmante, pero sí podemos encontrar una nota de prensa en la cual diga día histórico de retiros masivos en los ETFs de Bitcoin. Y eso va a vender mucho, ¿no? Pero si nosotros volteamos y vemos este histórico, vemos que este día histórico no tiene otro día tan histórico equiparable en retiros, y si lo comparamos con un día histórico en ingresos, pues apenas es la mitad, ¿no? Entonces, por ahí como que vamos limpiando un poco con los datos que obtenemos. Podemos verlo por fondos o por monedas, ¿no? Por monedas vemos
¿Cuál ha sido más? Si los retiros en Bitcoin o en Ethereum. Siempre los retiros en Bitcoin van a ser más. Y pues básicamente aquí vemos más datos, ¿no? El total de activos bajo gestión, que en este caso Bitcoin es mucho más. Pero estos son datos, bueno, que no nos dan mucha más información más allá que el dinero, ¿no? ¿Cuánto de Bitcoin en porcentajes hay en los fondos de inversión? Por ejemplo, el 5,99% de todo el Bitcoin que existe ahorita, pues lo tienen los ETFs, ¿no? Entonces, y el 3% de todo el Ethereum que existe ahorita, lo tienen los ETFs. Y aquí vemos todos los ETFs que hay, por individual. ¿Qué más podemos ver aquí? Mercado Spot. Aquí en Mercado Spot, por ejemplo, esta gráfica que nosotros vemos aquí, esto es todo el dinero que hay en el mercado cripto, Bitcoin, Ethereum y todas las demás monedas. Hace poco salió un titular que nos decía que pues estamos a precios del 2021. Y a simple vista nosotros podríamos creer, uy, todo eso quiere decir que todas las altcoins están al precio que estaba en el 2021, o sea, por las puras estuve holdeando, no, sino que el valor del mercado está a precios del 2021 en general. Bitcoin no está a precios del 2021, pero hay altcoins que han caído tanto que al final termina equilibrando bien este punto. ¿Qué más podemos ver aquí? Pues si ya queremos hacer análisis técnico, se puede hacer, ¿no? Vemos que hay como una especie de soporte, eso significa que tarde o temprano puede haber un posible rebote, ¿bien? Porque vemos pues que ese ha sido un punto difícil de romper, difícil de pasar, ¿bien? Tanto en el máximo histórico del 2021 como hace poco en el 2024, en marzo, ¿bien? ¿Qué más podemos ver por aquí? Pues esto ya son datos de exchanges, ¿no? De casas de cambio para ver dónde hay más dinero. En este caso hay más dinero en Binance. Y así. Ahora, algo que ahorita me acabo de acordar que también es bueno que les enseñe es esto, por ejemplo. HBAR. Todo. Sí, esto es. Ya, aquí podemos ver cómo el precio de esta moneda ha ido cambiando, ¿bien? Podemos ver pues que en el 2021, bien, llegó en su máximo histórico, en su precio por moneda, bien, llegó a 42 centavos. Y ahora pues llegó en su máximo a 36 centavos, ¿bien? Esto es lo que podemos ver de HBAR en el tema de el precio por moneda. Pero ¿qué sucede si nosotros lo vemos en market cap? Market cap es la capitalización de mercado. Market cap es cuánto dinero hay invertido en total. ¿Bien? Y en market cap la historia es diferente. ¿Por qué ocurre esto? Porque recordemos que hemos visto que cada cierto tiempo se desbloquean nuevas monedas. Al desbloquearse nuevas monedas, no es lo mismo tener $1.000.000 entre 1.000.000 de monedas a tener $1.000.000 entre 2 millones de monedas. La cantidad del dinero en el mercado sigue siendo la misma, pero como hay más monedas, se diluye el valor de la moneda. En este caso, como se han liberado muchas más monedas de esta blockchain desde el 2021 hasta la actualidad, claro, en el tema del precio por unidad vemos que todavía no se ha logrado hacer máximos, pero en el tema de dinero invertido en ese proyecto se ha casi duplicado. Bien, en el 2021 se llegó a 6.000.500.000 y este año se llegaba a casi 14.000.000.000. Entonces, si a simple vista podemos ver, oye, pero pucha, el precio no está igual, de repente nunca va a llegar a ser lo mismo que antes, si vemos market cap realmente ya es el doble de lo que es antes, ¿no? Los inversores confían ahora más que hace 3 años en este proyecto. Entonces siempre es bueno ver esto, ¿bien? No solamente la volatilidad en el precio, sino también en la capitalización del mercado. Y eso lo podemos ver con cada uno, ¿eh? Por ejemplo, no sé, otra moneda es Ethereum. A ver. Bien, acá podemos todo, ¿bien? Y aquí podemos market cap. Por ejemplo, en market cap, bueno, les ha ido muy similar, ¿bien? Vamos a ver que es muy similar el caso. Eh, no sé, otra, Avalanche. Avalanche, veamos cómo le ha ido. A ver, todo. Market cap. Bueno, aquí podemos ver que no es tanta la diferencia, bien, se acerca mucho más. Hay pocos proyectos como HBAR que han sido tan exitosos de duplicar o triplicar, bien, en tema de su valor en capitalización de mercado. Y a la última, solamente para ver si encontramos otro igual, Cardano. Todo.
Market cap. No, igual. Bueno, son casos especiales. ¿Sí? Entonces, esto, bien que es una herramienta que todos los que están en este sector debemos conocerlo y de repente ya muchos lo conocíamos, también ya viéndola más detalle nos va a ayudar mucho. Nuevamente, esta herramienta de miedo y codicia nos ayuda demasiado. Recordemos, cuando esto está en miedo extremo, uno tiene que acumular. Yo personalmente acumulo si es que tengo el capital necesario, si es que tengo capital para destinarlo a esto. Si tengo capital que yo sé que el próximo mes lo voy a necesitar, no lo agrego al mercado. No hay forma de que yo agregue a ese mercado. ¿Por qué? Porque no sé cuánto tiempo se va a quedar en miedo, porque puede que se quede ahí una semana, como un mes, como 6 meses. O sea, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es mucho mejor comprar cuando hay miedo a que cuando hay codicia. Bien, entonces, en estos momentos son momentos para aprovechar. No sabemos cuánto tiempo va a durar, pero sí sabemos que momentos extremos no siempre se mantienen por largo tiempo. Y entonces tarde o temprano esto va a cambiar y cuando esto cambie ya nosotros no vamos a estar desesperados viendo cuál va a ser la siguiente explosión, sino vamos a estar básicamente en ganancias. Y al estar en ganancias podemos estar más tranquilos con nosotros mismos y ya no estar comprando con incertidumbre o estar pegados a la pantalla porque sabemos que estamos arriba. ¿Sí? Entonces, muchachos, muchachas, si no tienen dudas o si tienen dudas, por favor háganmelo saber. Si no tienen dudas, ya con esto daríamos por terminada la clase de hoy. Como siempre, nos hemos pasado media hora más. Y ya mañana nos tocaría 2 horas, que tal vez se alargue a 2 horas y media, para ver tanto el tema de acciones, bien, con Xiao, y el tema del análisis de precio en criptomonedas con Mariano, ¿bien? Que hace poco lo entrevistaron por el tema de la moneda meme de Milei que salió. Sí, coméntame. Por ahí levantaron la mano. A ver, por acá. César. César, ¿levantaste la mano? Sí, sí, yo levanté la mano. Una pregunta de protocolo. Bueno, es sobre el video que vi de Instagram en tuyo sobre el Bitcoin y mencionabas que podría llegar hasta un gap, creo que está entre 80.000 y 77.000. Ahorita el Bitcoin está en 81.000, ya por llegar a 80.000. ¿Crees aún que llegue a ese gap? Y estoy buscando el gap en TradingView, pero no lo encuentro. ¿En qué fecha fue el gap? Ahora te, Eso es lo que ahora te te quiero saber. muestro cómo buscarlo. Dame un segundo. A ver. Ahí está. Bien, para buscar ese gap, nosotros lo que tenemos que hacer es colocar BTC1. Bien, y ese está acá, el que dice Bitcoin Ahí está. Este acá, que dice Bitcoin Futuros. Bien, que acá dice CME, que está la banderita con Ajá. Estados Unidos. Bien, le das clic y aquí te aparece el tan famoso gap. Bien, los gaps, ¿qué son? Ah, Son espacios, bien. Como el mercado de futuros tiene un horario, entonces digamos que, así como el mercado de acciones, bien, tiene un horario de apertura y de cierre. Entonces, cuando el mercado cierra un precio, pero al día siguiente, al aperturar, el precio está a otro nivel tan diferente, ocurre esta diferencia. Y estos gaps, pues los Bitcoin de forma histórica, los suele cerrar antes de continuar, ¿bien? Muchas veces los cierra y los continúa bajando un poco más y luego sube, muchas veces los cierra con las justas y luego vuelve a subir. Inclusive ya cuando es cambio de tendencia total, lo cierra y sigue hacia abajo, ¿no? En este caso, mi hipótesis es que lo va a cerrar, ¿bien? Lo puede romper un poco más y luego va a ir hacia el alza nuevamente. Que esto va a ocurrir de forma inmediata es algo que yo no espero. O sea, yo creo que esto nos va a tomar por lo menos un par de semanas, hasta no sé si un par de meses, porque realmente todo lo fuerte viene como a mediados de año. Entonces, pero eso ya se lo dejo al mercado. Yo ahorita estoy sumando posiciones, ya pocos, bien, no me apresuro porque igual ya tengo un portafolio armado. Entonces, pero siempre teniendo estas zonas en consideración. Bien, yo no sé si por acá podemos ver el tema de los gaps. Creo que lo tengo marcado, a ver. Este es a ver. Sí, como pueden ver, por ejemplo, en estas zonas,
En el ciclo pasado, uy, se me... bueno, igual ahí se ve. Este, por ejemplo, acá hubo un gap, bien, cuando fue esta caída, bien, todos estos gaps en caída, que es todo lo contrario que se estaba pasando, ¿no? Porque el gap que marqué fue un gap en subida, para saber si en un momento iba a retroceder. Lo mismo, cuando el precio cae muy fuerte y deja gaps, ¿qué vamos a ver? En este caso, precios a los cuales puede volver. ¿Y qué ocurre con Bitcoin? Pues hace esto, ¿no? Cae, cae. Cuando sube también hace gaps, como pueden ver acá cerró el gap y volvió a subir, bien, en esta zona. Y luego vemos cómo todas las zonas donde antes hubo gap también las fue a rellenar, ¿no? Aquí también, en este otro gap la fue a rellenar. Y luego ya dio la subida constante, ¿no? Me parece que no hay otro gap por aquí. Entonces, a ver, voy a actualizar esto porque se me está complicando mover la pantalla. ¿Qué son gaps? Gaps, se hizo feo esto. Bueno, los gaps son la diferencia de precio, bien, entre cuando cierra un horario de mercado y apertura el otro. Lo que sucede es que el gap, los futuros no duran, no trabajan 24/7, tienen un horario. Entonces, digamos que ese horario en el cual se opera ese futuro cerró a 70.000, pero al día siguiente, como el mercado sigue funcionando, cuando vuelve a abrir, digamos que el precio está en 80.000. Entonces queda un vacío, ¿no? De 70 a 80. Eso se le conoce como un gap. Eh, yo creo que voy a dejar de compartir aquí porque ya se me desconfiguró esto. Y lo cierro. Veo que 4 medias móviles tienes ahí. Tengo tres. Ahora te lo muestro. Dame un segundo que lo vuelvo a abrir. TradingView. A ver, aquí sí voy parando la